Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. En 79 ciudades españolas y 70 en el extranjero se celebró en la tarde-noche del Día de la Inmaculada el rezo del Rosario por España. La iniciativa surgió espontáneamente de decenas de grupos de fieles muy diversos, al calor de las oraciones que venían teniendo lugar junto al Santuario del Inmaculado Corazón de María, en la madrileña calle de Ferraz, cerca de la sede nacional del PSOE y epicentro de las protestas populares contra la conformación del nuevo gobierno de España. Fue también esta vez la convocatoria más nutrida a la que acudió 1 millar de personas. Hubo asimismo concentraciones similares en Estados Unidos, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Paraguay. Según el manifiesto del Rosario por España, que se leyó en estas concentraciones, el rezo del Santo Rosario por la unidad de España no supone mezclar política y religión. La nación española no se entiende sin la cruz. El Estado ha usurpado la autoritas que históricamente tenía la Iglesia. Existe una persecución religiosa violenta y otra que es más invisible y peligrosa. Se inmiscuye en ámbitos en los que un gobernante, salvo que sea un tirano, jamás podría entrometerse. Impone la educación moral de los más jóvenes. Penaliza con cárcel rezar en clínicas abortistas. Prohíbe rezar en la vía pública con multas y detenciones. La quimérica neutralidad del Leviatán únicamente implica desacralización y el hostigamiento a los cristianos. El manifiesto pide una movilización de los católicos. El pueblo español no se va a doblegar ante coacciones manifiestamente injustas. Nunca más tendremos miedo a sus imposiciones y a su agenda anticristiana. El católico tiene el deber de dar testimonio de su fe en todos los ámbitos. En momentos como el actual, en los que impera el desconcierto y la tibieza, es crucial el papel que debemos desempeñar los laicos. La oración es el arma más potente que puede tener un siervo de Dios. Todas las grandes batallas ganadas por nuestra nación han sido con un rosario en la mano. Además de este manifiesto, se leyó una consagración de los presentes a la Inmaculada Concepción que incluía varias peticiones vinculadas a la convocatoria. Ayúdanos a construir la civilización del amor, siendo fieles al Evangelio de Jesucristo. Custodia nuestra fe católica ante cualquier error y ante cualquier desamor. Ayúdanos a transmitir a todos que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Bendice a nuestras familias y protege a nuestra patria, cuna de tantos santos que te amaron y te imitaron con fervor. Ayúdanos para que con nobleza de alma seamos constructores de paz y de unidad. Acoge esta oración que te dirigimos como hijos de la Iglesia en España y danos luz para que todas nuestras decisiones estén siempre orientadas por tu corazón, que es refugio y estímulo para nuestra conversión. En Ferraz, José Andrés Calderón, impulsor de esta iniciativa, se dirigió a los presentes para transmitirles que somos herederos de una España que no se resigna a morir, de una España que se defiende y que sobre todo se encomienda siempre a Jesucristo y a su Madre bendita, en las circunstancias más convulsas. Una de las primeras determinaciones que han asumido los grupos congregados es mantener estos rosarios cada primer sábado de mes en cuantas localidades de España quieran sumarse los diferentes y dispares grupos convocantes. Los católicos hemos reaccionado y esta llama de fe no debe parar. En el rezo está la salvación de España, señaló Calderón, evocando la frase de San Antonio María Claret, y recalcó el objetivo de, desde distintas sensibilidades y orientaciones, mantener una unidad en la oración para paliar la crisis espiritual de España. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Cuba, mensaje navideño de los obispos cubanos. Nigeria, ayuda a la iglesia necesitada, lanza campaña por la iglesia mártir de Nigeria. Colombia, ordenan a 2 hermanos en la misma ceremonia, diácono y sacerdote. Argentina, Caritas lanza su campaña solidaria para la Navidad. Pasaremos después a las noticias nacionales. La Santa Misa de 13 entre las emisiones más vistas de la televisión en España. Así España queda sin hijos, más porcentaje de abortos que nunca, pero ocultado y sin que se debata. El santuario de Torre Ciudad pasará a ser diocesano. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa Francisco revela el lugar donde quiere ser enterrado. El Hospital de las Obras de Arte del Vaticano cumple un siglo de historia. Catequesis sobre el celo apostólico y la pasión por la evangelización. Los obispos cubanos publicaron su mensaje de Navidad de 2023, en el que sostienen que se está terminando un año muy difícil para la isla, debido a la dramática situación en materia de alimentación, salud y servicios en general. Asimismo, lamentan que cada día sean más las personas que deciden abandonar el país. Niños, jóvenes, familias enteras, obreros y profesionales.
lo que arrastra consigo más sufrimientos por las carencias materiales, el dolor de la separación y el desamparo en el que quedan muchos ancianos. Denuncian además que los salarios no alcanzan para nutrirse adecuadamente y para ninguna otra necesidad que las personas necesitan para vivir dignamente. En el corazón y en los rostros de tantos hermanos nuestros hay confusión, tristeza y desesperanza. La economía no acaba de despuntar como se preveía y la posibilidad de enriquecernos con las legítimas opiniones y pensamientos plurales no se reconoce y valora suficientemente, manifiestan. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia. Isaías capítulo 9, versículo 2. Los pastores cubanos recuerdan estas palabras del profeta Isaías y suplican a Dios que conceda alegría, paz, sosiego y esperanza al pueblo cubano. En este sentido, llaman también a construir conjuntamente las posibilidades reales para que los ciudadanos logren desarrollar toda su potencialidad en su propio país. Esa alegría de la que habla el profeta, escriben los obispos, se origina en el nacimiento del niño Jesús. Jesucristo es ese niño al cual se refería el profeta, y en Navidad recordamos y celebramos cuánto nos ama Dios, cuánto el hombre es importante para un Dios que se ha hecho hombre. Nunca estamos solos, Dios camina con nosotros, señalan. Así pues, invitan a los fieles a celebrar la Navidad en familia y en la comunidad cristiana, sobreponiéndose a las limitaciones y a los obstáculos para corresponder a la llamada del Señor, que invita a adentrarse en la profundidad del misterio de su encarnación. De igual forma, puntualizan que la celebración de la Navidad debe empujar a los creyentes a ser mejores, a buscar a Dios y abrirle el corazón para acoger a Jesucristo y retomar o renovar el camino de la fe, porque solo viviendo en coherencia con la fe, recibiremos la salvación y la vida eterna que el niño Dios nos ofrece. ¡Feliz Navidad! Dios bendiga a nuestras familias y a todos los cubanos. Dios bendiga a Cuba, concluyen. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, en España, ha lanzado la iniciativa Ayuda a Nigeria, Iglesia Mártir, Iglesia Viva, con el objetivo de socorrer a esta Iglesia Mártir en uno de los peores países del mundo para vivir la fe cristiana, según el informe de Libertad Religiosa 2023. En el norte del país, la minoría cristiana sigue sufriendo los zarpazos del grupo terrorista Boko Haram y del Estado Islámico de África Occidental, que según la iglesia local es todavía más peligroso y cruel que el primero. Y en el centro del país, la etnia de los pastores fulani ha incrementado sus ataques a los agricultores cristianos, cada vez con más apoyo exterior y armamento más sofisticado. El clero está en el punto de mira y los secuestros y asesinatos de sacerdotes, religiosos y seminaristas son continuos. Desde 2022, 39 sacerdotes han sido asesinados, 30 presbíteros secuestrados y 17 catequistas asesinados. De enero a noviembre de este año, 23 sacerdotes, seminaristas y religiosas han sido secuestrados, 2 sacerdotes y un seminarista asesinados. Los obispos han solicitado proyectos para favorecer la seguridad de los sacerdotes, religiosos y religiosas y seguir con su labor de evangelización con mayores garantías. Entre ellos destacan la construcción de vallas de seguridad de conventos o coches para el desplazamiento hacia las zonas más rurales y evitar así posibles secuestros. La Iglesia en Nigeria está pidiendo formación psicológica y espiritual de muchos de sus presbíteros para poder atender al pueblo atemorizado y con grandes heridas. Uno de los proyectos para la curación de estas heridas ha sido la creación del Centro de Atención al Trauma en Maiduguri, financiado en parte por ACN, donde ya han sido atendidas unas 2.000 personas en menos de 4 años. Nigeria es el país de África con mayor número de seminaristas y, a pesar de la discriminación y la persecución, el número de aspirantes no deja de crecer. Con esta campaña, ACN quiere apoyar a estos jóvenes valientes que no pueden hacer frente económicamente a sus años en el seminario. Más de 350 futuros sacerdotes necesitan apoyo para llegar a ser sacerdotes en este difícil país. A inicios de diciembre fueron ordenados los hermanos Cristian David y Jesús Antonio Lerma, el primero sacerdote y el segundo diácono, en la parroquia de San Bartolomé, en Tuluá, en el Valle de Cauca, departamento del suroeste de Colombia. La ceremonia fue presidida por el obispo de Buga, Colombia, Monseñor Roberto Ospina. Ambos hermanos, originarios de la ciudad de Tuluá, se mostraron visiblemente emocionados durante la Eucaristía, intercambiando un profundo abrazo que reflejaba el amor fraterno en el día más importante de sus vidas. El ahora padre Cristian Lerma, de 26 años, compartió la historia familiar detrás de la ordenación doble.
Estoy muy feliz y contento por la gracia concedida por el Señor a mi hermano y a mí. Yo creo que esto es el reflejo de lo que se ha construido a lo largo de nuestra vida. El padre Lerma relató que desde muy niño siempre siguió los pasos de su hermano 3 años mayor, Jesús, a excepción de la etapa de la adolescencia, cuando este último se unió al grupo juvenil de la parroquia, momento en el cual tomaron caminos diferentes temporalmente. Opté por no seguir sus pasos. Mi experiencia con la confirmación me alejó de la iglesia, ya que no la encontré agradable. Y mi hermano Jesús ingresó al grupo juvenil y él luego me invitó a ese grupo, pero yo le decía que no, explicó. Sin embargo, al percatarse de la presencia de mujeres en el grupo juvenil, Cristian decidió unirse con la esperanza de encontrar una novia. Y una vez más iba tras las huellas de mi hermano, pero a lo largo del proceso, por diversos acontecimientos, yo me fui perfilando para el seminario y encontré que en el trabajo con los jóvenes y por el hecho de llevarles a Dios, mi vida se sentía plena. Por cosas de la vida yo ingresé al seminario, continuó. El padre Lerma aseguró que por primera vez en su vida no tomaba las huellas de su hermano, sino las de Cristo. El diácono Jesús Lerma, de 29 años, también conversó con Haz y Prensa y afirmó que le llena el corazón de regocijo saber que la misericordia de Dios se ha fijado en ambos hermanos. Doy gracias a Dios por tantas maravillas, porque su misericordia ha sido grande con nosotros y de verdad estamos alegres, continuó. Finalmente, el diácono Lerma invitó a aquellos jóvenes con inquietud vocacional a permitirle al Señor que pueda hacer grandes cosas en sus vidas, así como hoy estos 2 hermanos se han dispuesto a la gracia del Señor. Como todos los años, Cáritas lanzó una nueva edición de su campaña solidaria de Navidad en Argentina, que invitaba a toda la sociedad a sumar su colaboración y cercanía para ayudar a los hermanos más necesitados. La campaña se extiende desde el 8 de diciembre hasta el 6 de enero, en la fiesta de la Epifanía del Señor. El lema elegido: en esta Navidad, la ayuda se hace encuentro. Es una idea que evoca el sentido más profundo de esta fiesta, en la cual la ayuda de Dios se consuma en su encuentro con la humanidad, informaron en un comunicado. Monseñor Carlos Tisera, obispo de Quilmes y presidente de Cáritas Argentina, en su mensaje de fin de año afirmó que en el pesebre contemplamos el gran encuentro de Dios y la humanidad, y explicó que de ese encuentro de Dios con los hombres y mujeres de todos los tiempos nace nuestro deseo profundo de ayudar, despojados de nuestros orgullos y vanidades, de nuestras omnipotencias y prepotencias. Asimismo mencionó que contemplar el pesebre nos limpia la mirada para descubrir que el niño nace cada vez que me encuentro con la hermana o hermano que sufre, como buenos samaritanos que nos conmovemos al ver a quien está marginado, a la orilla, tirado a la vera de nuestro camino. Y al afirmar que el nacimiento de Jesús nos hace hermanos, Monseñor Tisera destacó entonces que las angustias de las personas son las nuestras, las necesidades del prójimo son las nuestras, las heridas del que vive cerca son las nuestras. Por eso, en esta Navidad, la ayuda se hace encuentro, concluyó. Argentina transita tiempos muy complejos que impactan visiblemente en la vida de millones de compatriotas. No obstante, Cáritas Argentina está siempre presente, alentando día a día el trabajo, la organización comunitaria, el sostenimiento y la reconstrucción de la esperanza para los más pobres. Es una tarea enorme que necesita el apoyo de todos, expresaron desde la entidad. La Santa Misa de 13 se consolida como una de las opciones más vistas de la televisión. Con 112.000 espectadores, la emisión de la Eucaristía del 12 de diciembre firmó un 4,4% de share, convirtiéndose en la quinta opción nacional. El 29 de noviembre de 2010, a las 12 del mediodía, 13 arrancaba sus emisiones con el Ángelus. Una declaración de intenciones que en su 13 aniversario sigue vigente y que se ve respaldada por las más de 4 millones de personas que cada mes se conectan al canal para seguir una programación socio-religiosa que cada día encabeza la Santa Misa. 13 es la única televisión que emite la Eucaristía a diario y lo ha hecho de manera ininterrumpida desde sus inicios, convirtiéndola en uno de los espacios más longevos de la cadena. En lo que va de 2023, más de 6 millones de telespectadores han seguido la Santa Misa. Una emisión que de lunes a sábado lidera la TDT en España en su franja y que en días como el del pasado 12 de diciembre se cuela entre los 5 programas más vistos a nivel nacional. A lo largo de su historia, el canal ha emitido Eucaristía
Eucaristías que han sobrepasado el 6% de cuota, como la Santa Misa del Domingo de Ramos en la Semana Santa de 2020, 7% y 572.000, o la Santa Misa del pasado 15 de marzo de 2023, que alcanzó de media 144.000 espectadores. Además, en comunidades como Castilla y León, el espacio se sitúa cerca de las dos cifras de share, media de un 9,6% en 2023. Una apuesta que convive con los formatos propios y que ha llevado a 13 a convertirse en el líder en la producción propia de contenidos en la televisión, con programas como Eméritos sobre la vida de obispos eméritos a través de entrevistas en exclusiva, o Misioneros por el Mundo, que cumple 11ª temporada y que ha llevado a la audiencia a recorrer países como Filipinas, Etiopía, Camerún o Madagascar para conocer la labor de los misioneros laicos y religiosos españoles. La Universidad San Pablo CEU expone su reciente investigación que relaciona un tema feo y ocultado, el aborto, incluyendo el aborto de repetición, con un tema tabú que nadie osa tratar políticamente, la natalidad. Entre los hallazgos numéricos del estudio, que a menudo pasan desapercibidos, se destacan: hay más abortos que nunca por porcentaje sobre embarazos, hay menos mujeres en edad fértil y por eso hay menos embarazos y abortos en cifras absolutas, pero la tasa de abortos crece sin cesar. Un 23% de embarazos acaban en abortos. En los últimos 35 años, de 1987 a 2022, se han provocado 2,7 millones de abortos en España. Si hubieran nacido esos niños, el país contaría con más de 1 millón de jóvenes ya adultos, produciendo riqueza humana y material. Entre el 33% y 38% de mujeres que abortan repiten. Hay casi un 10% de ellas que han abortado 3 o 4 veces. El aborto no es raro y escaso. La gran mayoría de los abortos, 67% en 2022, se da en mujeres adultas, en plenitud de fuerzas y madurez a partir de 25 años, pero las tasas de abortos por 100 embarazos son altísimas en mujeres más jóvenes, el 64% en mujeres menores de 20 años en 2022. Queda claro el coladero del riesgo psíquico para la salud de la madre. Con ese criterio se realizaban el 97% de abortos hasta 2010. Cuando cambió la ley, ya solo se alega en un 5 o 7% de casos. En la última década, entre el 35% y el 38% en las mujeres que abortan son inmigrantes, sobre todo iberoamericanas y subsaharianas. Las norteafricanas, marroquíes en su mayoría, abortan menos en porcentaje de embarazos porque, aunque abortan bastante, también tienen bastantes hijos, el doble que las españolas nativas. Las dos comunidades autónomas en las que hay más propensión a abortar, Canarias y Asturias, son las que menos hijos por mujer tienen no solo en España, sino en toda Europa. Asturias es una superpotencia europea en aborto y envejecimiento. El estudio constata que España es una sociedad en la que la gran mayoría de los políticos y opinadores públicos hablan del aborto como un derecho. El aborto se paga con fondos públicos y en no pocos casos incluso se sugiere por ginecólogos de la sanidad pública, de forma directa o indirecta, a las embarazadas la posibilidad de que aborten. Y en general no se da gran importancia desde el Estado y el grueso de los generadores de opinión pública a que nazcan más niños. El informe no lo detalla, pero en 2022 las administraciones dedicaron 40 millones de euros a pagar abortos con dinero público y solo 20 millones, la inmensa mayoría en Comunidad de Madrid, a pagar ayudas a embarazadas y maternidad. Se puede ver el informe en Red Madre. Impresiona la poca sensibilidad general ante el enorme número de abortos que hay en España. No son algunos cientos o unos pocos miles de abortos de casos extremos, sino en torno a 100.000 cada año, y eso en una España con un enorme déficit de nacimientos para que haya relevo generacional, añaden los investigadores. El obispo de Barbastro, Monseñor Ángel Pérez Puello, presidió la fiesta de la Inmaculada Concepción en el santuario de Torreciudad y durante la misa confirmó que el santuario pasará a ser un santuario diocesano cuando así sea procedente. El titular de la diócesis aragonesa calificó este paso como una decisión muy importante y como un regalo, siendo un tema sobre el cual consultó al dicasterio para el clero durante su estancia en Roma el pasado 28 de noviembre, durante la reunión que todos los obispos españoles mantuvieron con el Papa Francisco para analizar la situación de los seminarios del país. Se quiere ratificar que este obispo y esta diócesis siempre han procedido conforme a derecho, agregó durante su alocución. Pérez Puello hizo esta mención en la homilía 3 meses después de que el obispado recibiera de la prelatura del Opus Dei una propuesta relacionada con el santuario de Torreciudad. El pasado 31 de agosto, la diócesis de Barbastro-Monzón daba explicaciones sobre el nombramiento, un mes y medio antes, de José Mairal como rector en Torreciudad, en el que aseguraba
afirmaba que no supone injerencia alguna en la gestión interna, económica o civil de Torreciudad. Se circunscribe a la dimensión pastoral y tendrá vigencia temporal hasta que se regularice la situación canónica existente. De este nombramiento se informó por escrito y verbalmente a la prelatura, señalando que se produciría el 30 de junio de 2023, plazo que finalmente se prorrogó 15 días más. En segundo lugar, aclaraba el obispado aragonés que en 2020, verbalmente en junio y por escrito en septiembre, la prelatura del Opus Dei solicitó al obispado de Barbastro-Monzón la renovación del contrato de cesión de la ermita y la imagen de la Virgen de Torreciudad, propiedad ambas del obispado. Tras el análisis del contrato de 1962, así como de posteriores acciones en los últimos 60 años, el equipo jurídico del obispado convino en la imposibilidad de realizar la renovación en los términos solicitados y en la necesidad de actualizar la situación jurídica, canónica y pastoral entre las partes. Con ese objetivo, se abrió un periodo de conversaciones suspendidas por la prelatura en enero pasado y que el obispado confía en retomar lo antes posible, escribía la diócesis en el comunicado. Por último, el obispado declaraba que durante esas conversaciones, con más de una docena de encuentros, la diócesis alertó respecto que, a pesar de su denominación pública, señalética y comunicación, el complejo inaugurado en 1975 no estaba erigido como santuario, instando en enero pasado a la presentación de los correspondientes estatutos para su erección canónica. En una nueva entrevista concedida a la periodista Valentina Alazraqui, corresponsal de Televisa en el Vaticano y publicada el miércoles 13 de diciembre, el Papa Francisco reveló el lugar donde le gustaría ser enterrado. A diferencia de muchos pontífices a lo largo de la historia de la Iglesia, cuyos féretros se encuentran en las criptas del Vaticano, en el subsuelo de la Basílica de San Pedro, el Santo Padre explicó que tiene su tumba preparada en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma debido a la gran devoción que le tiene a la Virgen Salus Populi Romani, protectora del pueblo romano, a quien le hizo una promesa. Ya está preparado el lugar. Quiero ser enterrado en Santa María la Mayor, comunicó el Papa Francisco a la vaticanista mexicana el 12 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe. El Papa Francisco puntualizó que es su gran devoción y recordó que antes de ser elegido pontífice, siempre iba ahí el domingo en la mañana que estaba en Roma. Me iba un rato allí. Sí, hay una ligazón muy grande. Cabe destacar que el Santo Padre visitó este templo en la mañana siguiente de ser elegido Papa, el 14 de marzo de 2013, para encomendar su ministerio petrino ante el icono de María Salus Populi Romani. De hecho, el Papa Francisco visita Santa María la Mayor, una de las 4 basílicas papales, antes y después de cada viaje apostólico, como parte de una tradición y un gesto de profunda devoción. El Laboratorio de Restauraciones de los Museos Vaticanos, fundado en 1923 por Pío XI, ha cumplido su primer siglo de historia como un hospital que vela por el enorme patrimonio artístico de los papas. En este taller, los restauradores, ataviados con batas blancas, se convierten en auténticos médicos para devolver su esplendor original a obras de diversos periodos históricos y técnicas, desde cuadros, esculturas, frescos y materiales de todo tipo. Ahora, para celebrar esta efeméride, se ha abierto la muestra La mirada del restaurador, que permitirá apreciar con un detalle inédito el trabajo sobre una treintena de obras de Miguel Ángel, Rafael o Leonardo da Vinci gracias a un recorrido de códigos QR. Se trata del laboratorio de tradición más antigua que tenemos en los museos vaticanos, afirma a EFE la directora de los museos vaticanos, Bárbara Jata, que aseguró que además es el más numeroso en cuanto a trabajadores. Un taller indica en el que la evolución del concepto de restauración y conservación ha sido la máxima que ha asegurado el cuidado de los 5.300 cuadros y otros cientos de frescos que abarrotan los casi 8 kilómetros de galerías en los museos vaticanos. El equipo de restauradores, historiadores y científicos está compuesto por 26 personas con un contrato fijo en los talleres, a las que se suman otros 10 trabajadores externos que van y vienen en función de los trabajos que se estén acometiendo en los 350 metros cuadrados de unas instalaciones dotadas con la última tecnología. Situado bajo la pinacoteca de los museos vaticanos, el grueso de estos talleres se divide en 7 estudios donde se trabajan las distintas técnicas, desde la restauración de pinturas, el dorado, la policromía o la estructura en madera de las obras, hasta el mantenimiento y prevención de posibles daños. En 1923, el Papa Pío XI, un papa culto que fue prefecto de la Biblioteca Ambrosiana y archivero de Milán, al llegar al papado entendió el valor de la cultura, el arte y la historia para la evangelización, aseguró Jata, aunque esta preocupación de la Iglesia por la conservación de las obras de arte se remonta a siglos atrás. Durante los siglos XV
XV y XVI se promulgaron edictos para proteger los edificios de los empobrecimientos e incluso la prohibición de enajenación de bienes privados, señala la responsable del laboratorio, Francesca Persegati. En la audiencia general de este 13 de diciembre, el Papa Francisco concluyó con su ciclo de catequesis sobre el celo apostólico y la pasión por la evangelización. Este miércoles animó a los fieles a sentirse llamados, como bautizados, a testimoniar y a anunciar a Jesús. A diferencia de las últimas audiencias, el Santo Padre leyó su catequesis ante los fieles reunidos en el aula Pablo VI del Vaticano, señal de que su salud ha mejorado y ya no padece los síntomas de una gripe que arrastraba desde finales de noviembre y que le había provocado una inflamación pulmonar. El Papa Francisco reflexionó sobre el pasaje del Evangelio en el que Jesús cura a un sordomudo cerca del mar de Galilea, en una zona habitada principalmente por paganos, y para ello utiliza la palabra en arameo efetá, que significa ábrete. El Santo Padre explicó que el mutismo y la sordera en la Biblia es, sobre todo, metafórico y designa el cierre a las llamadas de Dios. Hay una sordera física, pero en la Biblia, el que es sordo a la palabra de Dios es mudo que no habla la palabra de Dios. A continuación, el Papa Francisco animó a los fieles a sentirse llamados como bautizados a testimoniar y a anunciar a Jesús. Además, les invitó a hacerse las siguientes preguntas. ¿Amo realmente al Señor hasta el punto de querer anunciarlo? ¿Quiero convertirme en su testigo o me contento con ser su discípulo? ¿Me tomo en serio a las personas que conozco? ¿Las llevo a Jesús en oración? ¿Quiero hacer algo para que la alegría del Evangelio, que ha transformado mi vida, haga más bella también la de ellos? Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.